arranquen los motores, dale, Jetson. Reacciona, muévete, levántate. Muy buenas tardes, queridas amigas, muy buenas tardes, queridos amigos. Nos encontramos nuevamente en este Conversando con la Pastoral Juvenil Online. Otra vez tenemos un lujazo de invitado, por decirlo menos. En este caso, invitada, nos va a corregir a cada vez cuando tengamos este lenguaje patriarcal, no sé, todo lo negativo que pueda tener el hecho de no recordar lo femenino. Yo sé que a cada rato nos van a estar corrigiendo. Una buena amiga, una doctorada en teología, una guía de muchos alumnos, también muy querida por sus estudiantes, muy seguida también para que dirija programas doctorales, también involucrada en la promoción de jóvenes y de adultos en el tema de la teología, muy metida con lo social, pero vamos a dejar que ella sea quien más bien nos lo vaya contando. Así que agradecemos hoy día la presencia de la doctora María del Socorro. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Alberto. Un gusto volver a conversar contigo, así sea a través de estos medios electrónicos. Alberto, tuve el gusto de conocerlo, siendo profesora, creo, de uno de los cursos de doctorado que él hacía aquí en la Javeriana. Y bueno, desde ahí crecieron nuestras búsquedas, nuestro intercambio de inquietudes y también nuestros distintos saberes. Estoy muy contenta de estar aquí, de poder colaborar en las preguntas. Cuando a ti te dicen que te van a hacer preguntas, quedas así porque no sabes qué tipo de preguntas, pero bueno, no las sé todas tampoco, pero ahí vamos. Lo que sí sé es que toda la vida he sido una luchadora y buscadora de lo social, de lo comunitario, y es así como yo llego a la teología precisamente. Querida Socorro, cuéntanos algo de eso, ¿no? De cómo, en qué ciudad naciste, quiénes son tus padres, qué estudiaron ellos o cómo te fortalecieron o no tu búsqueda, cómo llegas al estudio teológico. Bueno, yo soy de una ciudad pequeña del sur de Colombia que se llama Popayán, del departamento del Cauca. Soy la mayor de 3 hermanos. Cuento esto porque significó bastante mi configuración como lo que soy hoy en día. 2 hombres y 2 mujeres, yo la mayor. En Popayán es una sociedad tremendamente patriarcal, quiriarcal, machista, camandulera, de doble moral, etc. Es una ciudad turística donde le ha llamado la ciudad blanca. Es una ciudad muy de religiosidad popular, donde se celebran la Pascua y las procesiones de la Semana Santa. Entonces, yo diría que es celebración, circo y cuestión popular al lado de rezandería. Yo nunca he sido una persona ni rezandera ni de devociones. Entonces, a mí todo eso me empezó a generar mucha alergia desde cuando estudié en colegio. Yo me eduqué la primaria con las salesianas y salí hasta aquí, en esa época, con la estructura. Nos hacían retiros espirituales de una semana en silencio. No, yo parlaba todo el tiempo. Y además que todo lo preguntaba. Y recuerdo muy bien que salí expulsada de ese colegio. Porque al fin, ¿cuál virgen era la verdadera? ¿Sí? Mi mamá era muy devota de la Virgen del Socorro, por mi nombre, por el me puso así. Mi papá de la Virgen del Carmen. Y me hacían madrugar a las novenas en las festividades de cada uno. Y yo les decía, pónganse de acuerdo, al fin, ¿cuál es la una o es la otra? ¿Cuál es la verdadera? Y en el colegio pregunté eso. Estoy hablando hace 40 años, por ahí o más. Y por esa pregunta me expulsaron. Entonces empecé a tener demasiada contradicción contra todo lo religioso, jerárquico, impuesto.
Luego pasé a un colegio que yo misma lo escogí de San José de Tarbes, de religiosas, obviamente femenino. Y yo negocié no volver a ver, en ese entonces se veía Sagrada Escritura, ¿no? Pero no era la Sagrada Escritura que conocemos ahora, sino era colorear unos dibujitos en la Biblia y responder. Yo siempre he sido muy inquieta intelectualmente y siempre preguntaba que eso, qué fin tenía, qué finalidad tenía. Cuando yo estaba en grado octavo, fueron los seminaristas del Seminario Mayor de Popayán, dirigido por los padres vicentinos. Siempre lo digo porque es un reconocimiento, pienso que tengo hacia ellos, a invitar a una Pascua juvenil. Y yo puedo decir que en esa Pascua juvenil conocí el rostro de Cristo, pero lo conocí a través del pobre. El Jueves Santo, que es el día del Ágape, nos llevaron a un pabellón del Hospital San José con los niños pequeños que tenían cáncer, o sea, el pabellón de oncología. Y los niños extremadamente pobres, los papás lo dejaban ahí. Cuando se daban cuenta que el niño tenía cáncer, no tenían recursos y lo dejaban abandonado. Entonces los niños, toda mujer que llegara estiraba los bracitos y le decía mamá, o todo muchacho, hombre que llegaba le decía papá. A mí eso me conmovió tanto que yo digo, si Cristo no está en el rostro de estos niños, no está en ninguna parte. Yo me convertí a Cristo por lo social y por lo real. De ahí que todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido desde esa línea. Poco por lo litúrgico, religioso, popular y mucho por lo conciencia crítica y social. En un centro catequístico de Popayán daban curso de Biblia para los padres, para todo el clero. Yo me colé ahí y me gustó muchísimo, porque claro, no eran las clases de historia sagrada que yo veía en el colegio, sino conocer la Biblia. Me apasionó. Y a mi superiora, la madre María Claudia Mosquera Chaos, que en paz descanse, le hice un trato. Le dije, déjeme tomar esos cursos, yo no vuelvo a esas clases de religión, déjeme, yo le monto círculos de estudio de Biblia aquí en el colegio y además le monto toda la parte social de alfabetización que ese año el gobierno lo puso como obligatorio y eso no estaba en el colegio. Yo le hago todo eso, pero no me deje volver a esas clases, yo a eso no vuelvo. Bueno, todos los días me le colgaba yo del brazo, por favor, por favor, por favor. Yo creo que me dijo así para quitarme de encima. Cuando yo empiezo a estudiar Biblia, yo estaba en grado octavo, tenía como 14 años por ahí, con todo el clero de Popayán, y empiezo a conocer las delicias de la hermenéutica, de la interpretación, todo eso a mí me apasionó hasta el más. Y dije, eso es lo que yo quiero estudiar. Les estoy hablando del año 75, 76, donde no se estilaba que las mujeres estudiaran teología, donde en mi casa claramente mi papá me dijo que no podía salir de Popayán y que si iba a estudiar algo tenía que ser allá. Entonces, como que todas esas cosas me fueron motivando muchísimo. Dije, no, y también conocí paralelo a eso algo de mi perspectiva de género y de feminismo, que en ese entonces yo no sabía que se llamaba así. Pero cuenta que el dinero y el saber da poder. Y que si tú quieres salir adelante, tienes que tener las dos cosas. Poder para decidir qué vas a hacer con tu vida y dinero para decir voy a la esquina y nadie me gasta nada. Soy yo la que me lo gasto. Entonces monté una empresita chiquitica en el colegio de vender frunas y le acomodaba a mis hermanos sus paqueticos de frunas, bueno, en fin. Y empecé a conocer mucho. Entonces, cuando me quise venir a estudiar a Bogotá, mi papá me dijo, yo a usted no la dejo estudiar en Bogotá, no quiero que se vaya de la casa. Es que yo no estoy viendo que pidiendo permiso, yo me voy porque tengo mi borrada, tengo el tiquete y me voy. Ahí entendí que no, bueno, entre comillas, se me entiendan, que no necesito estirar la mano para pedir dinero, sino trabajar para autogestionar. Por eso mi independencia, yo llegué muy jovencita a Bogotá a vivir sola. Bogotá es una ciudad demasiado dura,
Entonces estudiaba en la mañana, precisamente aquí al frente donde vivo era la Facultad de Teología, en Chapinero, y en la tarde hacía tortas y galletas y vendía, porque me encanta la cocina y esto me tiene que servir para algo. Y así fue como empecé toda esta línea de trabajo. Y también entendí que la mayoría de las veces la parte de la liturgia, de la iglesia, del magisterio, en mis palabras de ese entonces yo decía, nos meten la mano a la boca por no estar preparados. Y a mí no me va a volver a pasar eso, porque estoy en total desacuerdo con una religión enseñada como minoría de edad, como nos llevan como borregos. Los laicos somos el rezago de toda la pirámide patriarcal y las mujeres más. Dije, eso no me vuelve a pasar a mí. Entonces, toda la teología que yo he hecho ha sido una teología, una espiritualidad muy del laicado, muy desde mi orilla, que es la mujer, y ayudando a otros y a otras a que sea de esa manera. Es como que en síntesis el proceso pues de cómo yo llegué a estudiar teología. Y siendo la mayor, ¿no te veían ahí como más bien casada y con un montón de hijos? Aunque los colombianos no suelen tener muchos hijos tampoco. Pero igual, o sea, asegurando la descendencia, el linaje, ¿no? El apellido y todo eso. Bueno, muchas cosas. Quiero decir que yo me Digamos, veía, cuando estabas a los 17 años, ¿no? No, no después, pero digamos, en ese periodo. sí, pero entonces yo estuve muy clara en algo. Yo sabía que yo no me quería casar, que yo no iba a vender mi libertad y mi opción por un hogar. Esa la tuve clarísima al comienzo. Ni me quería embarcar con hijos, la tenía clarísima, porque si yo quería hacer lo que tenía que hacer, tenía que establecer renuncias. Muchas comunidades religiosas me echaban el guante para que ser monja. Esa la tuve más clara todavía. Para entrar en una comunidad a hacer oficio, el tiempo sobra. Bueno, perdónenme que yo les diga así, pero yo les estoy hablando de los años 70, donde la monja era la que le hacía el oficio a las mayores. Yo dije, no, no, yo quiero estudiar y hacer muchas cosas, y si me hago monja, no lo voy a lograr. Y siempre, siempre, en el transcurso de mi estudio, me hicieron esto. Claro, mi mamá esperaba nietecitos, esperaba el dechado de virtudes, y no, no soy ninguna de esas cosas porque soy contestataria, rebelde, peleona, sindicalista, como me dicen en la casa. No, yo no quería nada de eso, nada de eso. Llego yo a Bogotá a estudiar, también me van a perdonar los que me escuchan, pero yo digo con cuasi hombres, porque es que la estructura jerárquica y la formación en seminarios es muy dura. Es muy dura. Yo era la única mujer entre 87 hombres, que no son hombres, sino gavilanes polleros, como yo les decía. O sea, tratando de caerle a las poquitas mujeres que había en la facultad. Entonces yo, bien provinciana, llego acá con un hilito de voz a medio levantar. No, me tocó cambiar mi manera de ser, armarme muy fuerte y ser muy bien centrada, porque si no me comían bien. Tuve la fortuna de tener padres, profesores muy, muy, muy solidarios, donde me daban los libros así para que leyeran de un día para otro. Entonces yo acá horneaba las tortas, las galletas, de aquí era leyendo para el otro día la clase. Bueno, así fue como me fui haciendo pues muy crítica y buena en esto, si no hubiera estado tan exigida. Mis compañeros eran queridísimos a la hora del tinto, pero en la clase la competencia mortal, mortal. Como le puede pasar, como le ha pasado a mi colega Consuelo y a muchas otras, porque esa es la estructura que se vive realmente en estos contextos. Entonces yo me acuerdo del padre Bravo, que en paz descanse, el padre Arenas, el padre Múnera, que no descansa en paz, afortunadamente está bien. Bueno, otros tantos me decían, venga niñita, yo me vine muy joven acá a Bogotá, lea esto para que mañana no se quede callada cuando yo pregunte. Claro, con esa responsabilidad yo tenía que leer. Al otro día preguntaban en clase y a mí me daba una pena levantar la mano y decir yo sé. Entonces el padre me decía, ¿y usted qué piensa, señorita?
Y yo empezaba con un hilito de voz a recitar todo y a hablar y no sé qué. Entonces me fui ganando el respeto de mis compañeros. Pero ha sido una cuestión dura, difícil, porque teología es una carrera para machos y para machos jerarcas. Entonces es difícil, es muy difícil. Así te digan lo contrario, así seas muy querida como compañera, pero finalmente es poner en duda que si lo que esta vieja está diciendo es cierto o no es cierto. Así ha Ya, sido, y pero en muchas áreas normalmente las mujeres deben trabajar el doble o prepararse el doble para un mismo tema porque sienten que tienen la responsabilidad de estar siempre probando o que están siempre siendo cuestionadas. Por cierto, y yo estuve, cuando estuve allá me estuve haciendo mi pequeño diccionario, ¿no? Y mencionaste dos cosas que, obvio, en Bogotá son muy comunes, pero fuera de Bogotá pueden significar otras cosas, no negativas, pero pueden significar otras cosas. Por ejemplo, primero, ¿qué es camandulera? bueno, eso Y está muy bien. la otra, la del tinto, porque también me invitaban a cada rato a un tintito, vamos a un tinto, ok, Que no es vino, que no es no, vino. exactamente. Ok, bueno, camandulera es cuando tú echas rosario todo el tiempo de manera mágica, ¿sí? O sea, de manera fetichista, como hacen con muchos santos y toda esta santería, como dicen en Argentina. Entonces, echar camándula es rezar todo el tiempo, pero nada, nada. Entonces, en Popayán es una sociedad tremendamente religiosa y tremendamente doble, donde todo el día rezan las viejitas, los templos están llenos, pero salen de las procesiones y esto, de cargar los pasos en la Semana Santa y los moteles están repletos. Entonces es una doble moral todo el tiempo. Yo siempre digo en mi clase camandulero, o sea, a mí no me sirve ser camandulera cuando mi vida no se va a transformar, o echar estampita, o echar novena todo el tiempo, cuando lo que significa es una performación de vida. Ahora, si alguien lo hace y si además de eso su vida se transforma y trata de ser coherente, bienvenido, pero no he conocido a los primeros que lo hagan de esa forma. Camandulera. Y El el tintito. tintico. El tintico es café colombiano, café negro, y acá le llamamos tinto. Pero en distintas regiones otros le llaman trago, Oh, un traguito antes de levantarse, después de ya. levantarse. El tinto es el pequeño tintico y no invita a uno a todo el mundo a tomar tinto. El tinto a quien Ya. uno lo invita es el parcero, el que está ahí trabajando. Por eso en la facultad, vamos a tomar un tintico, es en el receso de las clases, vamos a compartir, vamos a compartir. Oh, es como el mate para los sudamericanos. Exactamente, Mm. exactamente. Ya, eso aparte no estaba registrada en mis apuntes de idiomas colombianos. Sí, sí, Ya, oh, y además sin azúcar. Recuerdo que sí. en las primeras oportunidades yo preguntaba por el azúcar y la señora que nos atendía muy gentilmente tenía que ir a buscarla porque la gente se la tomaba sin azúcar y me miraban como bicho raro. Bueno, hay que ir aprendiendo, digamos, de la tradición. Hay que inculturarse cuando llega a esos lugares. Exacto. Eh, Aún así, aún toda esta rebelión, todo este mirar críticamente, que por cierto es súper interesante lo que tuviste que hacer, porque estamos en otro momento, o sea, no estamos hablando del siglo XXI, no estamos hablando del 2020 o del 2021, estamos hablando de los 70, 80, ¿cierto? 70, 70. 70, 80, sí. Ya, entonces era muchísimo más marcado y evidentemente las mujeres no era lo más frecuente que uno veía en las facultades, incluso en otras carreras. ¿Ah? Por ahí estamos preparando un conversatorio de una persona que hizo medicina y no le dejaban, pero eso creo que fue en los 60, no le dejaban examinar a hombres en las clases de medicina. Pero bueno, ya lo va a contar ella cuando llegue su momento. Sin embargo, estimada, querida señora, déjame decir algo que tus alumnos a veces se atreven y otras veces no. Te casaste.
¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Y todo, ¿cómo te agarra? O ¿Cómo sea, es él? ¿Cómo es él? ay no, o sea, ¿cómo es él para poner en alguno de los altares que tenemos aquí, ¿no? Y prenderle, porque ¿cómo agarras a alguien que está discutiendo todo el día y se transforma en una situación de amor, de cariño, de complicidad, y además que tienen un montón de años ustedes ya casados, de complicidad y de todo? ¿Cómo fue creciendo eso? Bueno, yo soy hija de la razón, primero que todo. A esto le Yo, tendríamos que llamar chismografía teológica, ¿eh? yo hice toda mi filosofía completa, o sea, soy en teología. Y previo a eso tengo una carrera que hice en la Universidad del Cauca, que es hice dos, Bellas Artes, la estudiaba en la mañana, y en la tarde dibujo técnico. Mi tesis fue en acuarela. Me gusta mucho todo el arte, todo lo que es arte, pero ese fue el medio para poderme venir, o sea, para poder trabajar, ahorrar y poderme venir. La hice simultánea, la saqué en 3 años. Entonces, claro, qué pena decir lo que voy a decir, pero una mujer que sea crítica, que estudie, que sea atípica, que sea independiente, o llama mucho la atención o genera rechazo. Para los hombres machistas genera rechazo, porque yo no la puedo dominar ni puedo estar ahí. Y para los hombres no machistas genera temor, porque, bueno, genera temor. Entonces, yo eso lo aprendí a muy temprana edad y decidí que no me iba a casar, porque encontrar un hombre que no compitiera conmigo académicamente, ni yo con él, no iba a ser fácil. Entonces, yo no iba a perder el tiempo en esa búsqueda, cancelada. Tampoco quería tener hijos, yo tenía muy claro, no creo en el, por eso, no soy un ejemplo emular, sí, no soy un ejemplo emular, pero yo la tenía claro que la maternidad es una venta sociocultural muy desfavorable para la mujer en contra del varón. Lo pensaba en ese entonces y lo sigo pensando hoy. Y ningún día de la vida me he arrepentido de la decisión tomada. ¿Por qué? Pues porque necesito es tiempo. Yo todo lo que buscaba era tiempo, 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 tiempo para leer. Mario, mi esposo, fuimos compañeros en la universidad. Como te decía ahora, eh, él es teólogo, es filósofo, es sociólogo, es abogado, canonista, tiene una maestría en política y resolución de conflictos. Bueno, tiene muchísimas publicaciones y hemos trabajado mucho en muchas. Eh, como no están por el detalle, sino por la persistencia de la coherencia en el día a día. Pues él llegó a mí y me dijo, mira, tú eres la tercera candidata, la segunda es esta, tú eres mi tercera opción, yo estoy dispuesto a a envejecer contigo y a ser feliz haciéndote feliz. ¿Me aceptas o no? Y yo le dije, sí, a ti. O sea que descartadas flores, invitaciones a comer, No creo, además que no creo en eso. poemitas ahí puestos en No, algún no, no, texto. no, no, no. No creo en eso porque las palabras se las lleva el viento y la contundencia de los hechos cotidianos te dan la experiencia de una confiabilidad diaria. Oye, pero este San Mario de Bogotá, de seguro te conocía, no sé qué te iba a decir. Claro, 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 claro. Y te había Tenés estado mirando desde hacía bastante claro, rato. claro. Él dice, bueno, yo llegué muy joven a la Facultad de Teología, porque cuando yo llegué a la Facultad de Teología, yo estaba terminando de estudiar teología, pero en mi quinto semestre fui a hacer las prácticas y por estar estudiando en la facultad y bueno, por el promedio, bueno, por más cosas,
me aceptaron hacer las prácticas en el departamento de teología. O sea, yo le daba clase a los estudiantes que tienen que hacer 4 niveles de teología. Y me mandaron, tan queridos, a administración de empresas y contaduría nocturna. O sea, de muchos de ellos podía ser su hija. Entonces me tocó, ¿cómo decir acá? Me tocó ser muy fuerte y de carácter también para poder avanzar y estudiar el triple para que me creyera. Mario me cuenta, en ese entonces éramos compañeros, pero de niveles distintos. Él trabajaba todo lo que es doctrina social de la iglesia y yo trabajaba un propedéutico y antropológico de la fe. Entonces él dice que él cuando me llegó y verme a mí preparando una clase 5 horas para 1 hora y hacer papelógrafos y todo en ese tiempo. Además que todos mis compañeros eran muy grandes, yo era muy joven. Y yo les ponía, ¿cómo decir? Les ponía un escudo de acero, era impenetrable. Entonces ellos hacían apuestas de que me hacía caer, tanto mis compañeros en teología, y eso me hizo a mí muy, muy francota, muy sólida, y de una vez decir, mira, no estoy interesado en nada, bájate de ese bus porque a mí no me interesa eso. Entonces, pues así me fui haciendo. Y teníamos un amigo muy común que yo le contaba mis cosas a él, él me contaba a mí, y Mario me empezó a conocer a través de nuestro amigo en común. Entonces él me conocía mucho, pero yo no. Entonces cuando él me dijo eso, pues yo creí en Mario. Yo creí en... A mí hay 3 cosas que no se negocian en la vida, en cualquier relación humana. No se negocia, la autonomía no se negocia. No se negocia el manejo del dinero. Cada quien en bolsas separadas, aparte. Y no se negocia la fidelidad. O sea, la fidelidad al proyecto, a la vida, a las decisiones, a los... Esas 3 cosas no se negocian. Lo demás se puede arreglar en el camino. Entonces le dije, mira, yo no negocio esto, me dijo él, yo tampoco. Y entonces, listo, hagámoslo. Nos casamos a los 8 días. No nos sabemos tomar. Y el noviazgo, el salir ahí de la manito un poquito a contemplar los pájaros de la primavera y no sé qué, ¿no? Nada. Aunque allá en nada. Bogotá hace mucho frío, como para salir a cada rato. No, pero no nos habíamos tomado un tinto juntos. Nunca. Pero Oye, y ya que estamos en la chismografía local, el ser la tercera opción no te hizo sentir ofendida? Bueno, no, qué honestidad, ¿no? Pero pero ¿por qué? estratégicamente... No. mm. Tenía 5 opciones, entre otras. A ver, pero dime una cosa. ¿No le estabas haciendo ojitos previamente? No, No. nada. Ok, en algún momento a ver si nos encontramos con él y vamos a preguntarle cuál es la versión desde el otro lado. No, es la misma versión que él cuenta. Ahora, a nosotros nos funcionó. Eso no quiere decir que a todo el mundo le funcione. Y esos jóvenes que me están Seguro. escuchando, no, porque una prima mía hizo lo mismo y le fue re mal. Dijo, si a mi prima le funcionó, entonces a mí también le fue re mal. No. Tiene que haber 2 cosas. Responsabilidad en querer construir un proyecto. Tiene que haber, por lo menos, certeza en lo no negociable. Y lo demás se va construyendo en el camino. Fuera de lo anecdótico que es esa propuesta, yo tampoco lo recomendaría, pero así tan ultra racional y todo eso. Pero fuera de lo anecdótico, hay algo que a mí me parece enormemente trascendente y creo que a los jóvenes les va a servir muchísimo como fundamento de vida, no necesariamente repetirlo o no, cada uno teje su propia historia. Pero en el sentido de la honestidad en el diálogo, el encuentro, porque estoy seguro que de todas maneras había algún tipo de relación profesional, lo que fuera, pero había un conocimiento previo, lo que fuera, No ¿no? había nada. ¿O No no? había nada. O Él sea se que, relacionaba con los de su grupo. o Además, sea que pasaste por ahí, te agarró y vámonos. yo creí en él y nunca nos tomamos un tinto juntos porque además me caía ciertamente como ideológicamente mal, porque me había sido muy ligado a la iglesia y muy de la doctrina social. En cambio, yo más libre pensadora, más abierta,
Entonces, incluso en su físico, yo me acuerdo que le dije, saque ese bigote, saque las gafas, despelúquese y veamos la vida de manera diferente, porque la vida es para verla más diferente, para gozarla. Bueno, en fin, pero en lo fundamental, en los valores fundamentales, creo, y ha sido una dicha, porque ha sido un descubrirse. Igual le dije, yo a ti no te conozco, pero tú me conoces a mí a través de nuestro amigo. Y si tú crees que lo que dices que sientes por mí es suficiente para hacer que yo me enamore en el día a día y en la justicia, porque lo más cercano al amor es la justicia, pues puede pasar. Y así ha pasado. No, tremenda lección de vida, ¿no? Todo el tema un poco la historia Disney, ¿no? La de la princesa rescatada por el príncipe y toda esa cosa, son Es buenos lo para que los nos mete cuentos de la Disney, cultura, sin ¿sí? lugar a dudas. Pero uno teje su propia historia y eso es lo importante. En este caso, ambos que tejieron su propia historia y hasta el día de hoy han comprobado que hay una construcción familiar y todo eso. Eso significa, y lo que estabas también diciendo al principio, tu dedicación a la teología sientes que es parte de un llamado vocacional, entendiendo llamado vocacional, el llamado de Dios a un servicio en particular, a una función en particular. ¿Te sientes motivada por Dios? ¿Te sientes, aunque obvio, tenías muy claro desde el principio que era lo que querías hacer? ¿Has estado en ese camino, como hizo Orlando Espín, de la fe que busca ser comprendida? O sea, había fe en ti, pero querías entender de qué se trataba eso. ¿Sientes como ese llamado? Yo tengo un problema con la palabra llamada, porque, bueno, porque también trabajo con religiosos y religiosas todo el tiempo, y yo no quiero pensar que ese llamado es porque me seleccionaron. No entiendo el llamado así. No entiendo que el llamado sea selección, no entiendo que el llamado sea escogencia, no entiendo que el llamado sea iluminación. Entiendo que el llamado es simplemente, digo simplemente, pero no por minimizarlo, es la lectura que yo hago a los signos de los tiempos en mi historia de vida. Pues si yo leo, yo respondo. Si yo no leo, no respondo. Pero yo no puedo decir que Dios me iluminó para que yo respondiera. Pues si yo respondo, hago sintonía con Él y soy instrumento para muchas cosas interesantes que han pasado en esta historia de vida, ¿no? Soy instrumento para que pasen muchas cosas. Pero, porque es que cuando yo digo llamado, me deja a mí de manos atadas. Entonces me llamó, yo respondí. Y yo no pienso que yo esté de manos atadas. Yo pienso que lo que hice fue leer, apasionarme por eso que me gustaba, y esa pasión la traduje en servicio a los demás. ¿Y había algo que te hacía pensar que lo religioso era tu área o en vez de dedicarte, no sé, lo político? Bueno, finalmente la teología también es política, etcétera, ¿no? Pero, o tiene rasgos, pero no dedicarte, no sé, a otra cosa, a la pintura ya definitivamente o algo así. ¿Por qué la teología? No, a mí me ha gustado mucho siempre la academia. Quizá no nombré algo previo. Mi papá, pues, o sea, los cuatro crecimos en librería. Mi papá tenía una librería, porque los antiguos libreros que daban razón de ser de sus libros y de sus textos. Entonces, ninguno de los cuatro tuvimos juguetes sino libros. Prueba de ello, todos tenemos 3, 4, 5 carreras y ninguno hijos. La opción fueron los libros y la razón. Entonces, pues nada, eh, por eso digo yo que pude haber sido buena en muchas cosas. Yo hice en filosofía hay un semestre que se llama un propedéutico, que da literatura. Yo casi que me voy por la literatura, me encanta, leo mucha literatura, soy muy buena lectora y así mis hermanos, ¿no? Entonces tenemos una relación extraordinaria académica, cada quien en su ramo, pero bien, entonces yo creo que pudo haber sido la teología o pudo haber sido la literatura o otro tipo de arte.
Pero déjame decirte que lo que me hizo inclinar más la balanza por la teología fue el deseo de no ser engañada, el deseo de no ser engañada en mi fe por el clero y el deseo de ilustrar a otros en eso. O sea, el motor fue el conocer las cosas de primera mano y no dichas por terceros. Bueno, aunque la revelación es dichas por terceros, pero el conocer la razonabilidad de la fe, el mensaje de la fe, el texto bíblico, la posibilidad de interpretaciones, eso me apasiona, porque a ti con el conocimiento. Y si el conocimiento, para mí, si el conocimiento está claro, está clara la experiencia de él. Yo no puedo creer en algo que no veo, que no conozco, digámoslo de esa manera, que no conozco. ¿Qué relación le ves a los conocidos términos de fe y razón? Para mí, yo digo para mí porque las historias de vida son muy particulares y las opciones que uno toma en la vida obedecen a sus historias. A mí me parece que yo no lo colocaría y fe y razón, sino que una fe sin razón no es una fe razonada, sino que caemos en una manifestación de índole popular mágica. O sea que no es fe y razón, es la fe, como todo proceso humano, se madura es en la razón. O No como ahora tengo, se coloca cuando hace búsquedas en internet o algo parecido, fe slash o la barra oblicua, fe razón, más bien, no el i, ¿sí? sí, 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 sin el i, porque entonces sería una cosa más otra. No, es que si hay razón, hay fe, y la fe se nutre en la razón. Yo diría, es como un círculo. Y de hecho, yo sé que todos los seres humanos en experiencias profundas de vida hemos tenido muchas crisis. Todos los humanos hemos tenido muchas. Y yo siento que lo que a mí me ha sacado de las crisis diversas no ha sido la fe, sino el estudio. O sea, la razón es lo que me pone a flote. O bueno, una fe razonada, pues, pero yo siempre recurro es al saber primero que, o al conocimiento primero que a la experiencia profunda de fe, diría así. Tuvimos invitada Y hace poco rato también a una rabina, también es teóloga, y ella decía que llegó a la fe judía y se integró precisamente porque estaba haciendo preguntas y ella no quería respuestas sencillas, sino que quería que le dieran las herramientas, ¿no? Para hacer el recorrido y poder conocer realmente en lo que ella cree y finalmente pues los rabinos que la atendieron le dieron las herramientas que ella necesitaba y hoy día es una rabina muy destacada aquí en estos lados. ¿Tuviste a una teóloga o teólogo que te haya servido como role model? ¿Alguien que hayas destacado como, mira, quiero ser como este? ¿O que te dio un camino, estructura, modelo teológico o algo así? muy interesante pregunta, porque precisamente en teología no encontré ningún modelo, pero lo encontré cuando hice mi maestría en educación. Fíjate tú, en educación, muy fuerte, existencial, en una etapa de mi vida, donde me salí de teología, peleé con la iglesia, con la jerarquía, y fui monté un bar. Y bueno, ahí obviamente no me encontré, me desencontré, pero era algo que yo necesitaba hacer. Y después de eso, como salí de esa crisis, fue haciendo la maestría en educación. En educación encontré lo que es un verdadero maestro. Y a mí eso me pasó. Poder, poder acompañar procesos de crecimiento eh, pedagógico, intelectual, racional. Yo conocí ahí lo que es un buen maestro. ¿Y qué era para mí ser un buen maestro? Las clases eran los viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche y al otro día empezábamos de 7 de la mañana un sábado a 2 de la tarde. Si salíamos a las 10, ¿a qué horas se podía descansar? Y él llegaba el día sábado, mira, leí, escribí esto que tú dijiste,
pensé en esto que tú hablaste. O sea, nos refería a todos y llegaba como con la cajita de Pandora, abría su maletín y sacaba libros para todos. A mí me marcó profundamente esa experiencia de lo que es formar y dejar una huella en el otro. Y eso me ha llevado todo el tiempo de mi vida a intentar ser buena maestra. Pero eso no lo aprendí en teología. Con mis maestros entendí el valor del ego por sobresalir, que no es un valor, pero el, la competencia por sobresalir, el no ser claros en las fuentes que daban, en llegar con apuntes, y eran libros que uno hoy en día yo ya sé que se pueden traer de Amazon, que están en alemán, que están en otro, pero no había lealtad ni fidelidad a las fuentes. Si yo me quedo con teología, me deshumanizo. A mí lo que me potenció fue la educación. Puede sonar triste, pero en mi vida fue muy real. Fue muy real y yo valoro mucho, mucho esa parte. O sea que la clave de ese profesor habría sido el que, más que darte respuestas, te dio herramientas para que aprendieras a ocupar los libros, ¿no? Correcto, Que leyeras y trataras de encontrar tu respuesta. ¿Estoy en lo correcto? sí. Y es más, te voy a mostrar, mira, él nos daba una libretica a cada uno y un lápiz. Mm. Obviamente no es este lápiz, pero de estas libreticas tengo unas 30, donde registro, no a modo de diario, sino registro marcas, marcas, marcas que se van dejando. Por ejemplo, de lo que estamos hablando hoy, una marca es lo que tú tienes a tu espalda. Si tú no lees, no escribes. Y si no escribes, no socializas el conocimiento. Así es. Entonces, cuando terminemos nuestra reunión, colocaré entrevista con Alberto Tan, resalto la lectura y la buena tenencia de los libros. Registro de eso, o sea, es el registro de datos. Luego, cuando tú vas a escribir un artículo, un libro, vas a los subrayados, vas a las glosas y de ahí empiezas a construir. Fue un poco con lo que yo empecé hablándole a ustedes el primer día de clase, creo, pues en términos generales. Es como entonces una especie de técnica de escritura de artículos o técnica de método, no quiero decir método de escritura, porque aún no lo es, Sistematización, si pero se quiere. sistematización, Mira, sí, 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 que si incluye te no quiero solo lo mostrar, leído, sino que también incluye lo experienciado. y te quiero mostrar aún más, les quiero mostrar aún más. Con este subrayo, hago llamados para glosas de pie de página. Con a consultar esa fuente porque no la conozco. Toda mi vida académica, desde cuando estaba en el colegio, he leído así. Un código. Entonces, cuando tú vas a escribir, no es sino tomar las glosas, agregar las páginas y sale tu artículo. Ya, tengo esa mala o buena costumbre. Solo que ahora como aquí anda un angelito de 2 años y medio, ve colores y son para dibujar, incluyendo las paredes de la Claro, casa. Entonces, entonces ya están como un poco más lejos. Pero sí, sí, sí. Quizás eso es una excelente herramienta que le estamos dando a los jóvenes que pueden ver este video. Háganse un código también con colores y cuando vayan leyendo un libro vayan teniendo ese grado de priorización de ideas y después pueden volver a releer el libro y van a ir haciendo una lectura mucho más cercana y mucho más potenciada, si es que así se puede hacer. Genial. ¿Eso se te ocurrió a ti o también un profesor te lo había planteado con esas libretitas? libreticas no, lo de los colores sí, pero las libretitas me las recomendó fue el profesor. Y desde ahí, cuando yo tengo grupos, de hecho yo compro esto ahora por cajas.
Cuando tengo grupos pequeños, intento hacer lo mismo con mis estudiantes. Intento generar una marca. Mi investigación en la maestría de educación fue las marcas que dejan las escrituras de las mujeres, porque son marcas distintas a las que dejan la maestría en educación. Después hice mi maestría en teología y lo que intenté buscar fueron las marcas de mujeres del prólogo de Mateo, que siendo extranjeras, de una u otra manera, buscan liberación. Estaba mirando, bueno, por ahí está el libro, que de una u otra manera buscan liberación. Entonces, lo que yo he seguido el rastro todo el tiempo son las marcas que las personas dejan en uno, buenas o malas marcas, y las marcas que uno puede ir dejando a los demás. Finalmente, los metarrelatos se construyen a través de las marcas, o asumidas o dejadas. Y a eso le he seguido siempre el rastro en todo mi trabajo. No aguanto la tentación de preguntarte algo que me gusta conocer, sobre todo de las mujeres teólogas. ¿Teología femenina o teología feminista? Las dos cosas, las dos cosas. Y también teología hecha por mujer o teología de la mujer. Todo eso cuenta y no es lo mismo. No se bate en una misma bolsa eso. Relacionado a la historia de vida. Obviamente al principio era teología de mujer, hecha por mujer. Es muy distinto la teología que hace un varón a que hace una mujer. Es muy distinta la teología que hace un mestizo a la teología que hace un negro o negra. Es muy distinto la teología que hace un clérigo a la teología que hace un laico. La teología, si no pasa por tu vida, no es teología. Pues la teología habla de los linderos donde tú estás, ¿sí? Por eso es tan fundamental. Entonces, una cosa es teología hecha por mujeres, que es distinta a la teología hecha por varones, como escritura, como juego, como pintura, como cocina, es distintiva. Tiene unas marcas diferentes. Esa es una cosa teología hecha por mujeres. Tú puedes hacer teología hecha por mujeres, que es desde tu horizonte y tu frontera. Ahora, que esa teología sea emancipadora es muy difícil. ¿Cuándo se torna emancipadora? Cuando asumen las 4 horas del feminismo, entonces es teología feminista. Ahora, viene otra, teología de género. Tú puedes hacer teología de género sin ser teóloga feminista, que es asumir la categoría de género como categoría de análisis en todos los discursos, que no necesariamente son teológicos, pasan por las ciencias sociales, por las ciencias exactas. Entonces, ¿cuáles son tus opciones? ¿Cuál es mi opción? Que me imagino que estarás pensando, entonces, ¿yo desde dónde me muevo? Bueno, lo lógico está muy marcado por la teología latinoamericana y caribeña de la liberación. Por tanto, el método que utilizo para hacer esa teología es un método de corte de las mediaciones, que no es ver, juzgar y actuar, porque eso es el procedimiento, como me han hecho creer que es el método, no, ese es el procedimiento. O sea, el método de la teología latinoamericana realmente es la utilización de las mediaciones, como muy bien lo hizo Clodovis Boff, como está en su libro, que fue su mediación. Dentro de esas mediaciones tiene un énfasis que es teología hecha por mujer, y que en mi primera etapa de mi trabajo fue una teología feminista. En el camino, digamos, la tercera socorro fue una teología más bien desde la perspectiva de género. Es teología con enfoque de género y o feminista o masculinista, por decirlo de esta manera. Pero yo me aparté un poco de las feministas en una etapa de mi vida, porque considero que no podemos seguir segregando los discursos, sino más bien agrupando. Y así fue como llegué a la teología relacional trinitaria, que es un poco
lo que me has escuchado en otro momento, y es pensar que si nosotros no trabajamos en relación, hombres, mujeres, negros, blancos, en fin, no podemos seguir viviendo el mundo porque el mundo no está en compartimiento, sino en relación. Entonces, la teología que yo hago es una teología en perspectiva de género, es una teología latinoamericana y obviamente liberacionista. Pero el feminista creo que obedeció a una parte de unas 3 décadas anteriores, muy vindicativa y muy reivindicativa después, pero creo que mi pensamiento se transformó también por el trabajo de Mario, mi esposo, que trabaja masculinidades y bueno, y el mundo está hecho de hombres y mujeres, y es delicioso así como estamos, siendo hombres y mujeres como sexo, no como género, porque en género tenemos toda la diversidad de manifestaciones sexogenitales. Entonces, pues, a tu pregunta, no sé si respondí o me compliqué más respondiendo. Por ejemplo, tengo compañeras, colegas mías, que siendo mujeres hacen teología con chip de varón. Repiten el mismo discurso del varón. Oh, ok. ¿Ves? Entonces yo digo, qué chiste. Esto es un chiste. Entonces quieren acomodarse el discurso. O siendo mujeres, repiten el discurso quiriarcal del varón y fuera de esto jerárquico. Qué chiste. Pues mi teología que yo hago me aparto de todo eso. Mis colegas, algunas me cuestionan, me critican, etcétera, pero yo creo que no puede haber dos maneras de hacer teología iguales unas a otras porque somos distintas y porque las marcas de nuestra infancia, de nuestro contexto, de nuestros irnos haciendo, nos ponen contextos diferentes. Y ahí va el título de mi tesis doctoral, que claro, obedece a mis búsquedas. Yo no voy a hacer algo que no me interese. Y tanto así que esa tesis yo duré haciéndola 10 años. ¿Por qué? Porque nadie se quería arriesgar conmigo a ser mi tutor. Y porque me dijeron, no nos metemos a eso. Y a mí como no me importa graduarme sino estudiar, problema de ustedes. Y por esa rebeldía mía y por esa manera tan contestataria de ser, pues me pusieron muchos trabas en el camino, pero finalmente hice lo que quería hacer en mi investigación. Pero Y igual, es 10 años sin tener sí. un tutor, complejo, No, no, ¿no? no, 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 no. 10 años en la escogencia de todo ese proceso y en terminar, ¿no? O sea, 10 años en ese proceso. Yo cancelaba, aplazaba semestres, cancelaba, seguía trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Porque finalmente yo estaba convencida, bueno, yo obtuve mi título hace como 15 años y yo sabía que yo no me iba a graduar por el título. Mi tesis es sobre la sexualidad y algunas categorías teológico-antropológicas para acercarse a la sexualidad de la mujer. Y yo lo primero que quería era determinar que no teníamos por qué sentirnos culpables de nada. Por eso yo trabajo mucho en mis artículos y en todo la parte de corporeidad, porque es que la culpa no viene ligada al cuerpo, ni la sexualidad y la genitalidad genera pecado. Pues trabajé mucho en San Agustín y bueno, eh, yo quería proponer unas categorías distintas. Trabajé la mujer que padecía flujos de sangre. Quería proponer precisamente que la corporeidad es algo fundamental, que el goce, el disfrute y el placer se asumen en la dimensión de lo humano y que no hay que vestirse de santo, de puro, de casto para gozar y disfrutar la vida y que se puede utilizar ese goce, esa corporeidad, esa manera de ser para atraer y para construir el reino de Dios. Es un poquito más o menos ese es el planteamiento. Entonces, pues, era muy complicado que alguien se quisiera conmigo en esa parte. Comenzando que no había teólogos que quisieran eso. No había mujeres en ese momento teólogas que quisieran trabajar conmigo esa parte, por eso me demoré tanto. Conseguir un Digamos, macho, jerarca, eh, sano, no es fácil. Por eso en cualquier escrito, en cualquier publicación, en cualquier conferencia, en cualquier cuestión que uno haga, uno debe decir, ¿qué estoy entendiendo por esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me muevo?
Y como tú bien lo dices, no es un absoluto, son propuestas. Todo esto que he dicho se marca dentro de las teologías contextuales. Y hablar de teologías contextuales, hablar de personas, de tendencias y desde donde yo estoy trabajando. Y como Ya, propuesta, una de las cosas importantes de la teología, aparte de usar, de que como lenguaje usa el lenguaje o la terminología filosófica, es que la teología se va construyendo y deconstruyendo de acuerdo al momento y a la persona que la está desarrollando. La teología no es una ciencia absoluta, aunque tiene que ver en algunos casos, algunas áreas que se con doctrina y que el tema, y algunos temas así como más establecidos, pero en general la teología es un área de la ciencia que te enseña a pensar. Y en el mundo católico a mí me parece que tenemos muchas herramientas y tenemos el lugar perfecto como para desarrollar nuestro pensamiento. Yo tengo la idea de que la teología católica, complementaria a todas las demás teologías, eh, tiene la posibilidad de ser pensada y de tener un diálogo abierto. Aquí a nadie lo van a venir a quemar ni a cortar la cabeza porque puede decir una cosa o la otra. ¿no? Y también es cierto que uno puede ir cambiando en su pensamiento. Por eso uno puede decir, el primer Habermas pensaba esto, el segundo esto, el tercer esto, porque es que uno va cambiando de acuerdo a los contextos y a las historias personales de vida. Yo les digo mucho a mis estudiantes, me dicen, ay, pero no, Habermas no decía eso, ¿y por qué se contradice? ¿Qué año es? ¿Qué publicación? ¿Cuál es su historia de vida? Pues no, es el segundo Habermas el que está leyendo y está aportando eso. El tercero ahora está dialogando con el cristianismo y está en otra etapa de su vida. Entonces, eso es muy importante. La precisión desde donde estoy yo haciendo las cosas. Bueno, a los que nos encanta el ejercicio de la lectura profunda y hemos leído desde hace mucho tiempo a Ratzinger, al cardenal y luego el Papa Benedicto XVI. También le hemos visto una evolución que nos permite encontrarnos, reencontrarnos, separarnos, volver, así como que nos peleamos y nos reconciliamos, ¿no? Pero los escritos de Ratzinger son espectaculares, o sea, son muy buenos. Buenísimo, Una fundamentación, buenísimo. sí, no, el tipo de esquemático, bueno, es profesor de vocación en realidad. Así que No, y a sigue veces, siendo un gran aporte. sí, a veces, por ejemplo, cuando estoy trabajando temas de teologías contextuales y de la liberación, yo tomo textos y de otros autores sin decir quiénes son los autores. Pongo a leer 3 o 4 los estudiantes y que me digan, y dice, esto es fabuloso, no sé qué. Les digo, ¿quién es? Ratzinger. Solo que en esa etapa cristológica era él tal, Esa es ¿sí? actitud Pero los capciosa, movimientos que profesora. se van, sí, 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 sí. Pero es que, bueno, aprendí eso caccioso también, porque yo ya no me pongo al paredón, porque yo antes me ponía mucho al paredón, ¿no? Yo pongo autores a leer que se estrellen con los autores y luego yo ya digo lo que pienso. Si empiezo al contrario, se estrellan conmigo y hasta ahí llegó mi historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este curso intersemestral que estoy trabajando desde Mariología, yo tengo una propuesta bien interesante, Mariología, porque la abordo desde lo corporal relacional trinitario. Pero primero pongo a leer Skilleberg, María, ayer, hoy y siempre, donde está todo el proceso, no sé qué, y entonces nadie se va a estrellar contra Skilleberg, mientras que con Socorro vivo así, yo pongo primero Skilleberg y luego ya vamos desarrollando las cosas, ¿no? Esto uno va aprendiendo como que esos juegos para poder permanecer y que no te callen de momento. Entonces es un poco como yo digo Ahora también de debemos la pedagogía. recordar o recordarle a los que están viendo este video, estamos hablando de lecturas doctorales. ¿Ok? Y de máster también, o sea, no es la lectura tan, no es habitual que alguien de parroquia o salido de recién de parroquia u otro grupo juvenil o algo parecido tenga este tipo de lectura. Aunque si la quieren tener, pues ya saben, se ponen en contacto con la pastoral juvenil, le podemos recomendar algunos autores si quieren leer algo con mayor peso. Pero sí, es lectura sólida. Pero yo digo una cosa, les digo a mis queridos oyentes videntes, y es, si tú quieres llegar más allá en tu experiencia de fe, tienes que dejar de leer cuestiones de superación personal. No quiero decir que eso sea malo, no,
Eso es muy bueno para una etapa de la vida, pero uno en toda la etapa de la vida no se puede quedar con estos títulos. Uno tiene que ir poniéndose metas y subir. Si tú quieres madurar en tu experiencia de fe, tienes que ir a cuestiones más profundas, y más profundas, y más profundas, y más profundas. Lo más importante es que lo que pase por tus acciones sean debidamente avaladas por un racionamiento de fe. Y el racionamiento de fe no se encuentran en pasquines chiquitos, sino en cosas. A mí, bueno, yo hablo desde mi experiencia. Yo no hubiera llegado ni a la esquina de mi casa con libros de superación personal. No tengo nada contra ellos, pero no me vayan a regalar nadie un libro de esos porque no lo juro que no lo leo. Porque es que la superación personal está en la disciplina, en tu agenda de vida diaria, en tus propósitos, en tus avances, en tu pasión por atrapar la vida, por dejar algo sólido, no en que otro te diga que lo tienes que hacer. ¿Te parece a mí? Sí, también me divierte mucho cuando algunos sacan libros, librillos o lo que sea. Y dice 10 pasos para conseguir tal cosa, 3 pasos para conseguir. Come on, si así fuera tan fácil. Mira, tu principal paso está en ustedes no me están preguntando, pero quiero decirles yo cómo logré la lectura de esto y de mucho más y de mis investigaciones conducentes a título y no título. Siempre he trabajado mucho. La teología es obvio que no da mucho, pero siempre he trabajado en 3, 4, 5, 7, 8, 9 proyectos al tiempo. Incluso una época que estaba como con 4 cosas y fuera de eso, publicando unos libros junto con mi esposo de educación religiosa escolar, que fueron 19 tomos. ¿Y a qué horas hacíamos eso? A las 3 de la mañana. ¿Y a qué hora nos acostábamos? A las 10 de la noche. Así es como yo he sacado mis proyectos avante, a las 3 de la mañana. Entonces dirá, ¿y no le da sueño? ¿No le da cansancio? ¿No le da pereza? Me da todo eso. Pero como lo quiero hacer, tengo que esforzarme. Entonces, no hay nada, mire, nada más sencillo. Si a ustedes les gusta el fútbol, si les gusta un tipo de deporte, y ustedes indagan por la biografía de esa persona, varón o mujer, se dan cuenta que exige una ascesis, que exige un sacrificio, que exige dejar unas causas a cambio de otras. O sea, todo lo que tú quieras alcanzar exige, cualquier meta exige renuncias. Tú no puedes aspirar a ser delgado comiendo dulce. Tú no puedes aspirar a ser bueno en tal deporte sin entrenar. O sea, cualquier personaje de la vida común y corriente exige sacrificio. Ahora, eso es lo que quieres. Ahora, si no quieres hacer nada, pues te acuestas a dormir todo el día y no haces nada, pero ahí tienes consecuencias. ¿Sí? A mí la clave de todo está en la disciplina. Por eso pienso que nadie se frustra por educar al otro en la disciplina. Estos nuevos papás de hoy en día que todo lo flexibilizan, que todo lo dejan al elegir de los chicos, ¿no? Hay cosas que hay que tenerlas claras en procesos de formación. Eso es fundamental. Si pudieras mencionar uno o dos, ya sé que es muy básico y muy complejo a la vez, pero si pudieras mencionar uno o dos puntos que han sido fundados en la teología hecha por mujeres y como aporte a la teología de hoy día. 3 ramas. Voy a hablar desde la bíblica, muy claro, desde la sistemática y desde la acción, porque es que hay especialistas en cada campo. Desde lo bíblico me parece fundamental los métodos que se han construido para poder dejar ver los intersticios o no lo visto o lo no visto en una hermenéutica y una exégesis tradicional. Estoy hablando directamente de Elizabeth Schussler Fiorenza, quien presentó el método de lectura de la danza de la sabiduría, con 7 pasos, y desde ahí deja ver lo que no está visto. Para mí, le hago la venia a Elizabeth Schussler Fiorenza, me parece que es clave. ¿Por qué es clave? Es que estaba mirando por aquí, lo tuve en estos momentos. Es clave porque si tú no tienes una buena lectura desde el inicio del texto sagrado, entonces todo lo que vas a decir después es, pues, está viciado. Entonces, ese ha sido el mayor aporte de la teología. Ella se llama feminista, ¿no? Yo quiero decir que ese ha sido el mayor aporte, me parece a mí, porque si tú no
quitas el vicio de una lectura patriarcal y quiriarcal del texto sagrado, lo que sigue ahí en adelante es viciar, ¿no? Es interesante. Un alumno mío de la Javeriana, de Loja, Ecuador, sacerdote de clero secular, biblista, está haciendo una lectura de un texto con sus mujeres de la parroquia que son indígenas, con los pasos de la danza de la sabiduría de Elizabeth Schultz, para empoderar a estas mujeres y que sean luego continuadoras de eso. Y son mujeres indígenas que no van a la universidad, pero que tienen acceso a ese texto y a esa formación. Lo que quiero decir es que esto no es solamente para el que va a la universidad. Quiere realmente hacer las cosas serias, puede hacerlo desde la parroquia y desde otros grupos. Entonces, ese ha sido el mayor aporte desde lo bíblico. Desde lo sistemático, de teología sistemática, que no habla de la Biblia, sino de la cristología, perdón, del misterio de Dios y demás, pero impulsado por la Biblia, es Elizabeth Johnson. Elizabeth Johnson, que a mí me parece que es de lo mejor, y este libro me parece extraordinariamente revolucionario y no ha sido excomulgada ni nada, y es La que es, el misterio de Dios en el discurso teológico feminista. La que gran parte de lo que yo escribí fue inspirada en esta mujer, y cuando yo fui a sustentar mi tesis doctoral, me dijeron que si yo no quitaba la rua, o sea, la espíritu, la que es, de mi tesis doctoral, no me graduaba. Y yo contesté, no me interesa graduar, pero no la quito. Bueno, realmente me gradué sin quitarla. O sea, lo que quiero decir es que cuando uno está seguro de algunas cosas, no las transforma, la lucha con argumentos. Entonces, en Biblia, el método de lectura popular, el método de la danza de la sabiduría. Y que luego, pues, Pablo Richard y otros tantos lo han vuelto también unido a todo lo de la teología de la liberación. En sistemática, Johnson, que me parece que ha sido muy buena, en los orígenes del cristianismo también, y toda aquella serie que han trabajado las matriarcas dentro de la iglesia, porque es que uno trabaja, o todos aprendemos la patrística, los padres de la iglesia. Yo siempre levanto la mano, ¿y las madres dónde están? Imposible que haya habido solamente padres cuando también hay madres. Ahora, si a eso le llaman feminismo, pues llámenme feminista, pero yo no puedo trabajar un solo cara de la moneda sin tener la otra cara de la moneda. Entonces hay una serie buenísima de las matriarcas, y la otra cuestión es, en teología de la acción no hay mucho, en teología de la pastoral no hay mucho. Son mayoritariamente las mujeres las que colaboran en parroquias, en misión y todo esto. Sin embargo, hay pocas que se atreven a escribir. Pero Carolina Bacher, de Teologanda, Argentina, es de lo más serio que he conocido a nivel epistemológico, bíblico y sistemático para aterrizar en la teología de la acción, y está haciendo cosas muy interesantes. Entonces, hay eso. Yo siempre digo que lo que no está escrito no existe. Por eso, mis queridos oyentes, yo quiero invitarlos a que escriban, a que todo lo que testimonian también lo escriban, porque si no, no queda en la memoria de nada. O sea, a mí me parece que pues ha habido muchos aportes de las mujeres, pero especialmente en esa línea hay mucha cuestión. Y yo combino mucho lo teológico con lo sociológico. Bueno, tengo al sociólogo en mi casa y he aprendido que si el análisis no pasa por lo social, cultural, entonces sigo pendiendo de un hilo todo mi discurso teológico. Por eso es tan importante. ¿Y se le paga la consulta profesional o es ad honorem? No, no. Es complemento a muchas otras cosas que nos complementamos. Aquí nada es gratis. Todos son complementos y reciprocidades en este camino. Sí, nos ayudamos mucho en el pensamiento. Yo soy más libre pensadora porque yo soy otra cosa, pero Mario también tiene cosas muy importantes y he aprendido algo muy importante. Es que uno no puede decir muchos, de algunos. Muchos, ¿qué porcentaje? Algunos, ¿qué porcentaje? Si tú no dices porcentajes, pierde credibilidad todo lo que digas y se te vuelve en la conversación del pasillo o la conversación de la hora del tinto. Por eso todo tiene que estar justificado, y yo he aprendido mucho ese rigor porque es así como vamos a avanzar.
Querido Socorro, ya acercándonos al final de la conversación de hoy y sabiendo que tú y yo nos podemos juntar a tomar más de un tinto, y como ha sido en algún momento las conversaciones interclase y fuera de las clases, si los jóvenes quisieran acercarse a tu trabajo, digamos que, ¿cuál sería de tus escritos o de tus libros que considerarías fundamental para conocer tu trabajo como entrada? ¿Cuál sería el de nivel intermedio y cuál ya te estaría como mostrando al día de hoy? Por ejemplo, Partamos quienes hicieron, por el libro que te parezca más elemental del trabajo teológico que tú has hecho, el más básico. bueno, este me parece que este es bastante básico. ¿Sí? Mujeres que buscan Mujeres que liberación. buscan liberación. Este me gusta mucho porque tiene como, y además está en un tono de letra, todo muy rico, tiene como el ABC de lo que es las mujeres, eso, que buscan liberación, que son las mujeres del prólogo de Mateo, que siendo extranjeras, buscan salidas significativas a ese contexto. Ese sería el texto Y como para además, no entrar está, a conocer el trabajo de Socorro. ese es uno. Otro, que es un poquito más avanzado, es las mujeres en la renovación de la iglesia. Pues aquí yo cuento, pues, cómo ha sido el caminar de las mujeres con sus métodos hermenéuticos y demás, y cómo se llega a eso. Me encantó eso. Sí, este es de Amerindia, Colombia, editado acá, Pueblos y Miradas de Dios, Vaticano II y Teología de la Liberación. Entonces, ¿qué han hecho las mujeres en Colombia desde la teología de la liberación y su formación? Bueno, reflexiones en torno al feminismo y al género, que son de autores varios, está Consuelo, creo que sí, está Consuelo, está Darío, aquí hay artículos de Mario, mi esposo también, porque él inició en el feminismo y luego siguió la ruta de las masculinidades. Y bueno, eso es como a términos generales. Tengo textos escolares, tenemos textos escolares para trabajar en parroquias, ¿Estás porque trabajando los blogs también? ¿Haces no, blog? ¿No? Ok. no me he metido en eso. Mira, tengo una lista de 6 artículos que tengo que terminar de aquí a 2 meses. Entonces estoy muy, con mucha cosa en este tiempo. No me he metido en los blogs, quizá lo haga más adelante, pero ahora tengo todavía muchos compromisos. Mira, hace 4 años estoy intentando ir dejando poco a poco la academia para meterme en otros proyectos de blog y otras cosas. Pero cuando yo intento poner punto final, van saliendo otras cosas, y heme aquí, aquí estoy en eso, pero quizá más adelante sí piense meterme en un blog. Soy muy tímida con mis propuestas a nivel de esto que estamos haciendo y a nivel de blog, porque son trabajos dirigidos a todas las personas y me cuesta pensar en un escenario que desconozco y que no tengo una intencionalidad clara. No he podido vencer esa barrera, sigo escribiendo para escenarios muy especializados. En estos Tengo que dar ese últimos paso. 2 o 3 minutos que nos quedan, me gustaría darte un tiempo libre para que pudieras mandarle un mensaje a los y las jóvenes que van a estar viendo este video. Entendiendo jóvenes que, obvio, la pastora juvenil, el Arquidiócesis de Los Ángeles, pero que ya sabes que estando en las redes o en el internet es universal, ¿no? Es bastante más global eso. Bueno, yo quiero decirles que yo me inicié en las Pascuas Juveniles del Cauca, que mis inicios existenciales de fe y teológicos estuvieron en las Pascuas Juveniles. Eso es fundamental. 2, no pasen entero, no sé si me entienden, no traguen entero, no pasen entero, sean críticos ante todo, busquen la pregunta, busquen la intencionalidad. 3, independencia económica y de conocimiento. Si tú no sabes, tú no puedes opinar. Si tú estás argumentado, tienes una palabra seria que decir. Mi invitación por toda la historia de mi vida es la pasión, la encuentran en los libros.
léanse y ahora con los medios virtuales que hay, léanse el último Nobel de ciencia, literatura, o sea, lean, sean críticos, atrévanse a cuestionarse, sean argumentados y cuestionen también. O sea, finalmente lo que les estoy diciendo, la mediocridad no tiene espacio para una buena transformación de sí mismo, del entorno, del mundo. Ustedes los jóvenes son divinos porque dicen, quiero transformar. Lo bueno, digan qué quieren hacer, argumenten eso. La argumentación es básica si uno quiere transformarse. Eso es vital. No seamos mediocres, o sea, la mediocridad no va con el cambio y la transformación. Eso diría yo. Cualquiera pensará, si me escucha y no me conoce, oiga, pero está bien entre libros. No, yo gozo la vida, me la tomo al 100%, la disfruto al total. O sea, en todo lo que hago, soy así. Pila, apasionada para bailar, para disfrutar la vida, para gozar, bueno, también pinto o cocino, hago cosas chéveres. O sea, esto no es sinónimo de aburrimiento, eso es sinónimo de vida, de pasión por lo que tú haces. Ya, y son complementos de la vida. A veces se dice, oh, es muy buena, pero bueno, desde ya, y me parece haberlo conversado una vez contigo, a las mujeres profesionales se le dice, oh, ¿y cómo vas a hacerlo con tus hijos cuando toman un trabajo? A los hombres no nos preguntan eso. Que a mí me parece discriminatorio desde el otro lado, ¿eh? O sea, es No, como claro que que sí. yo siendo hombre que... Esa carta del plan de la vida, sí. Ya, ya. A mí yo lo tomo más bien como discriminador que nadie me pregunte por mis hijos o mi vida familiar. Eh, pero no, los seres humanos tienen de todos, lo académico, lo social, y hay muy buenas fuentes de investigación que tenemos que, sí, eres bastante buena para celebrar y apasionada para casi todo lo que se te pone Sí. por delante, así que, pero por sobre todo eres una maestra. Por eso que hemos tenido hoy día el tremendo privilegio de estar con la doctora Socorro, porque es un aporte, ella como persona es un aporte partiendo para muchas mujeres que están un poco preguntándose si qué tan protagonistas ser en el ambiente en el que se mueven, y creo que ella es un muy buen ejemplo. Ahora, ustedes toman las decisiones, evidentemente, pero ella es un muy buen ejemplo. Gracias, Socorro, nuevamente por haber aceptado la invitación de hoy día. Gracias por haber pensado en los jóvenes latinos aquí en los Estados Unidos, y por sobre todo por darte el espacio en esta agitada agenda que tú tienes. Muchísimas gracias por todo eso.